Analizamos la actualidad de esta jornada, hoy con tres periodistas, Juan Yeregui, Javier Lorente y Maite Moro. Les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, hola, buenas tardes. Gracias, ¿Cómo María, estás? como siempre, muy bien. ¿Has disfrutado del fin de semana? Sí. Fiestas de San Fermín chiquito. Exactamente, yo ya he vuelto a la actividad con el acelerador apretado porque es una semana bastante intensa. Intensa, o sea efectivamente. Bien, sí. Javier Lorente, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿También has disfrutado de las fiestas? Sin duda. Además es mi barrio, o sea que hay que aprovechar. Al 100%, ¿no? Sin duda. Muy bien, Maite Moro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo comenzamos el lunes, Maite? Pues bien, con ganas también, después de un fin de semana intenso. No en Pamplona, en Puente la Reina comprando pimientos. Ah, bueno, estupendo, ¿eh? Una buena Buen plan opción, sin Hombre, duda. hombre. La verdad es que sí, ¿no? Sigue ese mercado abierto. Sí, y repleto además eran las de ferias gente. tradicionales, que había vacas. Bueno, a mí las vacas no es que me gusten, pero Sí. había muy buen ambiente y estaba muy bien. Y el olor a pimiento ese... Claro que sí, delicioso. Bueno, hoy hablamos de la actualidad y nos centramos en una operación que ha tenido lugar hoy precisamente contra Herrira, que se ha saldado con 18 personas detenidas, ¿no? Ha sido un lunes complicado en esta materia. Juan, ¿qué valoración podemos hacer al respecto, ¿no? ¿O cómo acogemos esta información? Bueno, el ministro del Interior ha dicho que era uno de los tentáculos de ETA, Herrira. Las detenciones llaman la atención, que 15, me parece, han sido arrestados en Hernani en una reunión que estaban manteniendo en ese momento, lo cual, pues bueno, hace pensar que la policía los tenía bastante controlados, bastante vigilados. Y hombre, la política que estableció el Partido Popular en este sentido, el gobierno, fue muy clara. En todo momento ha dicho que no va a dar no va a extender ninguna mano a ETA hasta que no disuelva, hasta que no entregue las armas, hasta que no haga manifestación pública de que no piensa cesar en su actividad. Hace apenas un par de días conocíamos el último comunicado de la banda terrorista que no iba precisamente en ese sentido, y yo creo que lo que asistimos es a una manifestación más de que el gobierno mantiene la política que anunció hace 2 años cuando tomó posesión de su actividad. ¿No? Detenidos en País Vasco y Navarra. En principio, como decimos, la operación además continúa abierta. No tenemos más novedades al respecto, pero ha habido detenidos aquí en nuestra comunidad y en el País Vasco la mayoría, ¿no? Sí, bueno, básicamente yo creo que corresponde a los partidos políticos hacer sus opiniones sobre lo que significan ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que no tengo ni datos ni capacidad, ni creo que sea interesante que yo dé mi opinión sobre lo que es esto, ¿no? Básicamente es un poco lo que decía Juan, es decir, tampoco hay mucha novedad en las líneas ya anunciadas. Habrá que ver pues, si finalmente se produce esa hipótesis que había de que ETA iba a anunciar la entrega de las armas en breve, pues si habrá cambios o no en la política penitenciaria, en la política también antiterrorista del gobierno español. Pero no parece que de momento aporte mucho nuevo. La estrategia en este caso del gobierno ya estaba clara y por tanto pues yo simplemente esperar a que sea la justicia la que decida cuál es el papel que tienen estas 15 personas detenidas, 5 días en Navarra, pues es decir, qué es lo que toca, ¿no? Yo entiendo que lo suyo es defender la presunción de inocencia a todo el mundo. Y cuando llegue la condena, si llega, o cuando llegue el proceso judicial, pues ya hablaremos de las responsabilidades que tenga cada uno. ¿Qué primer análisis se puede hacer, Maite? Bueno, de entrada yo creo que es algo que las fuerzas de seguridad del Estado supongo que acatan órdenes que vienen de arriba. Efectivamente, como decía Juan, la política del gobierno está muy clara, efectivamente. No van a negociar con ETA, ellos siguen pues, las pautas que vienen marcadas ya desde hace tiempo en este sentido y están esperando efectivamente a que ETA se disuelva. Una vez que han entregado las armas, el siguiente paso que le piden es que se disuelva. Y por supuesto también la otra contrapartida, que ahí parece que ellos no entran, es el pedir perdón a las víctimas, porque claro, en toda esta historia los afectados son las víctimas directamente, ¿no? Y la operación de hoy, pues pienso que forma parte, como digo, de esas pautas y de esa política que lleva a cabo el gobierno. Está muy clara, responde a lo que el otro día decía el ministro, como apuntaba Juan Yeregui. Bueno, vamos a ofrecerles las imágenes de esas detenciones que ya han visto en nuestro informativo y también, por supuesto, la valoración de los diferentes partidos políticos. Han censurado las detenciones, por ejemplo, Bildu y Aralar y UPN y Partido Socialista han mostrado, ¿no?, su respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se lo contamos en el siguiente vídeo. Las fuerzas de seguridad han detenido a 18 personas de Herrira, organización sucesora de las ilegales gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, según ha explicado hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández, quien ha calificado este grupo de tentáculo de ETA.
Una operación que en Navarra se ha saldado con una detención, la de Imanol Carrera en Huarte, así como la de los navarros Jon Garay, Sergio Lavalle, Neneco Villegas y Francisco Balda, todos ellos arrestados en diferentes puntos del País Vasco. En total 10 detenciones en la sede de Hernani y otras 5 en otras localidades guipuzcoanas, una en Vizcaya y otra en Álava. Las 4 sedes de Herrira han sido registradas y se han cerrado 32 perfiles en Twitter, 125 perfiles en Facebook y 38 páginas web, además del bloqueo de cuentas bancarias, según ha informado Interior. La operación comenzaba pasadas las 11 menos cuarto de la mañana en las 3 capitales vascas y en Pamplona, y por el momento se desconocen las imputaciones concretas contra los detenidos. El máximo respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la actuación que deben realizar, de acuerdo con sus funciones. Y, lógicamente, como digo, el máximo respeto, y si están haciendo la operación será porque entienden que deben hacerla. Pues lo que no pueden hacer simple y llanamente, si tienen evidencias de la comisión de delitos, es estar separados. Lógicamente lo que tienen que hacer en ese sentido es actuar. Se trata de una operación que lo que busca es torpedear las ansias de paz y normalidad política por la que apuesta la mayoría. Inaceptable la criminalización de la reivindicación de los derechos que corresponde a las personas presas. En aplicación de las leyes antiterroristas que nunca debieron ser aprobadas y que son radicalmente injustas y que se seguirá haciendo en la paz y se acabará haciendo a pesar de tantas dificultades. De búsqueda de paz con sus dificultades, bueno, pues en ese escenario el que se mantengan determinadas instancias o determinados comportamientos, pues no nos parece que favorecen. Esas son las opiniones de los representantes en el Parlamento. Bueno, una noticia con la que comenzamos hoy nuestra tertulia. La siguiente imagen, desde luego, de esta jornada nos lleva a hablarles del presupuesto general del Estado. En lo que concierne a Navarra, nos vamos a fijar de alguna manera en las grandes cuentas que hoy han sido ya expuestas y lo que van a suponer para Navarra, ¿no? Esas grandes cifras. Bueno, no hay tampoco mucha sorpresa, ¿no? Es decir, las líneas de la inversión del Estado en Navarra se mantienen más o menos en lo que ya esperábamos, y quizás además es lo típico, ¿no? Esta época de presentación de los presupuestos generales del Estado, pues vemos un poco lo que es el reparto de las inversiones dependiendo de las comunidades. Algunas se sienten agraviadas, otras se sienten beneficiadas. Generalmente, además, las agraviadas en cifras y en política pues suelen ser las que no son del partido que gobierna en España. Las que les vienen las cosas pues son las que principalmente están de acuerdo con el gobierno de España. Y por lo tanto poca sorpresa, es decir, ocurría con el Partido Socialista, ocurre ahora con el PP en lo que se refiere a este reparto de las inversiones. Yo echo de menos en este caso, en este debate sobre los presupuestos o sobre el reparto de las inversiones en infraestructuras, que es quizás lo que más afecta a Navarra, porque el resto de materias presupuestarias las tiene Navarra propiamente. Echo de menos, decía, un poco un debate en profundidad de realmente las inversiones que se hacen, si se hacen en visión comunidad, en visión política o en visión necesaria o en visión estratégica. Me refiero, por ejemplo, esta misma semana era noticia la cancelación de los vuelos de Vueling en el aeropuerto de Pamplona. Hace 3 años terminaron las obras, o 3 o 4 años, del nuevo aeropuerto, y todos entonces, hace 3 años, dijimos: hombre, este aeropuerto parece como muy grande para lo que es Pamplona y el volumen de vuelos que había, ¿no? Cuando se hizo, cuando se empezaron a hacer las obras, había un clamor político aquí en Navarra porque se mejorase el aeropuerto de Noain, porque era una vergüenza, tal y cual, y nadie se preocupó en decir, a lo mejor no necesitábamos un aeropuerto grande, sino un aeropuerto nuevo, sino potenciar un aeropuerto regional, sea donde sea, y dejar de hacer aeropuertos enormes, faraónicos y yo qué sé qué, en cada uno de su autonomía, porque vemos, por ejemplo, el caso de Agoncillo en La Rioja, que La Rioja también se sentía discriminada, entonces no tenía aeropuerto, hacer un aeropuerto en Agoncillo, ¿para qué? ¿No? Entonces creo que el Estado precisamente debería intentar ir a armonizar ese tipo de inversiones, no al color político de cada comunidad, sino a la necesidad de zona, ¿no? Que quizás es un poco lo que echo de menos en este tipo de asuntos. De asuntos, efectivamente, ¿no? Recientemente decía la presidenta del Gobierno, Yolanda Bárcena, que se iban a establecer o se iban a hacer gestiones para mejorar el tráfico aéreo en el aeropuerto de Noain, y ya que saca a colación Javier Lorente este tema, y en principio la noticia que nos ha llegado es que hay un vuelo menos
menos que no nos conecta, ¿no?, con Barcelona. Si nos fijamos en esos presupuestos, ¿qué análisis te merecen, Juan? Bueno, menos dinero para Madrid, hay que decir, para Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha. Y Murcia. Y además, comunidades de gobiernos distintos, porque las tres que más ven reducido su aportación son Cataluña, con un gobierno nacionalista, Asturias con un gobierno del PSOE y Murcia con un gobierno del Partido Popular. Y las que más van a recibir, en proporción, claro, porque Navarra va a pasar de ingresar 36 millones a 50, es un salto importante porcentualmente, la cantidad a lo mejor no es tan alta y sobre todo está destinada al tren de alta velocidad. Yo creo que la segunda parte de lo que comentaba Javier es lo primordial, ¿no? Primero hay que dejar claro que la inversión en infraestructuras desciende globalmente en el conjunto del presupuesto. Y efectivamente yo creo que el coordinar bien las infraestructuras en el país es algo fundamental, y yo también estoy de acuerdo con él en que en los últimos años los gobiernos de los distintos colores tal vez no han pensado a medio y largo plazo, sino muy a corto plazo, como suele ser habitual en los políticos, y yo creo que eso pues a lo mejor lo estamos pagando ahora. La Rioja, Navarra y Cantabria, quizá las favorecidas en este caso. Sí, ya me estoy temiendo que, bueno, algunas como Cataluña van a empezar a protestar de un momento a otro, ¿no? Eso es, pero bueno, toca así. Realmente yo estoy de acuerdo con ellos. Eso habría que sentarse y ver exactamente qué es lo que realmente hace falta. Creo que se está tirando mucho dinero y lo que realmente nos hace falta no nos lo están dando los políticos, ¿no? En Madrid, aquí también, ¿no? Eso también se puede trasladar aquí a Navarra. Esa es la sensación que tengo. De todas formas, de estas cifras así macroeconómicas yo casi prefiero no entrar porque... Sí. Bueno, quizá la buena noticia es que las pensiones van a subir, ¿no? El 0,25%, eso sí, el mínimo previsto. Datos que también... Eso es más grave. Eso es más grave. Sí, el ministro Montoro, que ha hecho hoy una reflexión que seguramente dará para muchos comentarios, porque ha dicho que un 0,25, teniendo en cuenta que la inflación se calcula el año que viene estará por encima del 1 y unas poquitas décimas, pues en fin, no es una pérdida muy grande. Probablemente para el que tenga un sueldo majo, pues no será una pérdida muy grande, pero para muchos pensionistas, pues realmente es una pérdida de poder adquisitivo, aunque sea de un 0,75 o de un punto, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el plan que ha diseñado el Gobierno en un futuro, y si no se reduce la inflación prácticamente a cero, supondrá una pérdida de poder adquisitivo. Yo en lo que ya no entro es si hay otra posibilidad mejor o no, que no lo sé, si hay otro sistema que pueda ser más justo, más equitativo, más igualitario, pero lo que parece evidente es que las pensiones en los próximos años van a suponer que los pensionistas y los que tienen la pensión más baja pues pierdan poder adquisitivo, sin duda. Sí, yo creo que aquí estamos un poco metidos en la batalla del lenguaje, ¿no? Es decir, bueno, yo, para que le interese, hace poco me leí un libro muy interesante de un profesor norteamericano que se llama George Lakoff, que se llama No pienses en un elefante, que habla precisamente de esto, ¿no? Es decir, de cómo con el lenguaje los políticos consiguen, bueno, pues, entre comillas, meter una doblada, ¿no? Es decir, un poco lo que dice Juan, no están subiendo las pensiones porque estamos teniendo en cuenta que el IPC sube más que lo que se sube las pensiones, con lo cual yo echo de menos que un gobierno serio, me da igual que el anterior, porque es decir, esto lo han utilizado todos, nos explique realmente por qué hace las cosas. Es decir, si deciden que hay que cambiar el sistema de pensiones y calcular la subida en base a otro tipo de factores que no sean el IPC, porque hay que ahorrar, porque evidentemente aquí es lo que buscan con esto, pues que me lo expliquen. Lo que no me pueden decir es tomarme el pelo diciendo que están subiendo las pensiones, porque no lo están haciendo. Habrá que hacer pedagogía, imagino que habrá que explicarlo con datos y habrá que explicarlo con hechos en lo que se quiere hacer con este tipo de cambio de sistema, ¿no? Pero es como cuando se dice, no, vamos a reajustear, vamos a hacer reformas. Bueno, en fin, las reformas siempre van en lo mismo. Ayer nos hablaban de que hemos pasado de crecimiento negativo a crecimiento positivo. Sí, es otro sistema del demonio decir crecimiento negativo. ¿Cómo se puede crecer negativamente? Sí, son las palabras, ¿no? En este marco, ¿no? Que nadie las entiende. Es maquillar la realidad de alguna manera, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, yo creo que lo que había que hacer es una transformación profunda, ¿no?, de lo que es el sistema de pensiones en este país, porque yo mucho me temo que dentro de unos años, yo no sé al final si vamos a cobrar la pensión, quizá los de nuestra generación todavía puede que sí, pero yo estoy pensando en nuestros hijos que empiezan a trabajar súper tarde, quiero decir súper tarde porque no hay trabajo, y cómo lo van a tener esto, ¿no? Yo, fíjate, creo que
lo veo más complicado incluso para nosotros porque somos la generación del baby boom. Bueno, también es cierto. En el caso de nuestros hijos son menos porque las cifras de natalidad han bajado y sin embargo nosotros los que nacimos entre 1960 y 1970, que creo que somos los 4 que estamos aquí, somos la generación del baby boom, donde hemos visto en otros países que esa generación es la de después de la Segunda Guerra Mundial, aquí es 20 años después de la Guerra Civil, y es donde se ha complicado muchísimo la situación en Alemania, en Francia. Aquí lo vamos a vivir en 6, 7, 8 años y yo creo que nosotros somos los que ahora mismo peor lo tenemos y con nuestros hijos ya se verá, Sí. pero porcentualmente mismo, y número de gente van a ser menos, ¿no? Y ahora mismo, hablando ya de los pensionistas actuales y de esa subida, en fin, a mí hay un dato que me ha venido ahora a la cabeza cuando habéis mencionado este tema. Mañana se celebra el Día del Mayor, Cruz Roja daba unos datos, hay un gran porcentaje de familias en Navarra y en España que están viviendo de las pensiones de los mayores, porque la situación es la que es, el resto de la familia está en paro y eso yo creo que es muy grave, y son pensiones mínimas, todos lo sabemos, ¿no?, cómo son las pensiones, ¿no? Yo creo que esto habría que pensarlo en profundidad y, como digo, transformarlo y no dejarlo de la mano porque es muy grave. Temas económicos que probablemente se lleven a ese debate que tenemos próximamente, ¿no?, en el Parlamento de Navarra, el debate del Estado de la Comunidad. Bueno, pues es un tema que también está enfrente y que se espera, ¿no?, también de un debate así, de un planteamiento de pleno. Como ciudadanos, ¿no?, ¿qué esperamos de nuestros representantes? Bueno, como ciudadano, mi opinión me la guardo para mí. Como periodista, evidentemente para el jueves, habitualmente el Día del Estado de la Comunidad solía ser, o en la cultura un poco parlamentaria, pues el superdebate, ¿no?, del año. Generalmente el nivel de los debates pues eran muy altos, había propuestas de calado. Mucho me temo que, bueno, pues en este caso no va a ocurrir eso, es decir, va a ser un debate, y ojalá me equivoque, en cierta manera previsible y bastante anodino. Me puedo lanzar a la piscina diciendo que la presidenta previsiblemente haga, en este caso, brindis al Partido Socialista para que se sumen a un acuerdo, y exhibirá previsiblemente el asunto del plan de empleo como un símbolo de lo que se puede hacer y demás. Seguramente, además, también, y no me he metido en el discurso de ella, no me lo han pasado ni se lo estoy escribiendo, pero podría sacar a colación el tema de la foto que se hizo el viernes con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y con la CEN para escenificar que el diálogo político no existe, pero sí existe el diálogo social y que por tanto se debe trasladar al político, y enfrente se encontrará pues a toda la oposición en una precampaña electoral de año y medio en la cual vamos a estar cada uno pues haciendo campaña y diciendo lo bueno que es su programa y preparando la estrategia para lo que pase después de las elecciones, e incluso pidiendo unas elecciones que no van a llegar porque previsiblemente la presidenta las mantendrá para el 24 de mayo del año 2015. Javier Lorente, grabamos esto y veremos a ver. Ojalá si me equivoque y tengamos un debate tenemos apasionante, pero me temo que va a ir Si por me ahí. permites, resumiría lo que ha dicho Javier en una palabra. Antes tenías a un fisioterapeuta que nos ha hablado de deporte, un término muy futbolístico que es catenacho. Yo creo que lo que vamos a asistir jueves y viernes es a un catenacho con posturas ya perfectamente conocidas por parte de todos y, salvo sorpresa monumental, terminará el partido con empate a 0. Seguro que sí. ¿De qué tendrían que hablar los políticos realmente y resolver también en ese pleno? Bueno, es que yo no sé si son capaces, eso es lo que me parece a mí, que no son capaces de conseguirlo. Primero, empleo. Aquí lo que hace falta es empleo. La economía tiene que salir adelante y la gente lo que necesita y lo que le preocupa es al final de mes tener su sueldo y tener trabajo para poder dar de comer a su familia. Ese es el principal problema. Y los políticos no pueden andar enzarzados como si llevan ya tiempo. Y es que es el argumento, yo creo que ya lo he dicho aquí en alguna otra ocasión, se tienen que poner de acuerdo, que los ciudadanos nos da igual que sean del PSOE, que sean de UPN, a la hora de votar ya votaremos. Pero, por favor, que la situación es la que es, necesitamos salir de este fondo en el que nos hemos metido. Pero eso va a ser imposible, o sea, es que es imposible. Repetición, ¿no? Lo mismo. En definitiva. Bueno, hoy hemos hablado, por supuesto, en el Parlamento de Navarra con los representantes de cada grupo, y esto es lo que se espera de ese pleno. La voluntad de acuerdo será la máxima del Ejecutivo en el debate del Estado de la Comunidad. Los regionalistas pondrán el acento en las propuestas para crear empleo, donde esperan contar con el apoyo de otros grupos. La cosa fundamental a la que nos tenemos que aplicar, que es a crear empleo. La oposición ya ha acreditado
que es incapaz de ponerse de acuerdo salvo para paralizar la acción de gobierno. Sin embargo, la mayoría de la oposición coincidirá también en pedir elecciones anticipadas. Pero mientras no lo haga, lógicamente lo que no puede estar es viviendo el día a día sin hacer nada en lo económico. Hay una pretensión de aferrarse al poder y negar a la ciudadanía la voz que le corresponde. El debate se tiene que fundamentar sobre la necesidad de una alternativa que sea no excluyente, que sea de izquierdas y que sea progresista. Cuando un gobierno está en minoría y no puede recomponer una mayoría política que le apoye, se convocan elecciones. El Partido Popular también ve necesario recuperar la estabilidad política, aunque no con la fórmula de unas elecciones anticipadas. No somos partidarios porque no va a solucionar los problemas de la crisis, va a enlentecer el desarrollo de Navarra y desde luego no creemos que sea la mejor solución. El debate comenzará con el discurso de la presidenta del Gobierno y después será el turno de los diferentes grupos parlamentarios. La sesión se prolongará hasta el viernes. Esa será la dinámica, nos la ha contado nuestra compañera Ollane Garzarón. También sobre ese debate ha hablado hoy la presidenta del Gobierno, Yolanda Bárcena. Y ojalá seamos capaces de buscar acuerdos para solucionar los auténticos problemas que tenemos, porque yo creo que ya vale de ese cuanto peor mejor, de oponernos al Gobierno de Navarra sin buscar soluciones a los navarros. A la espera, por tanto, de contar qué es lo que sucede y si hay propuestas concretas también, ¿no?, acerca del principal problema de nuestra comunidad y de nuestro país. En el tema del paro, posiblemente, es decir, posiblemente la presidenta saque a colación el tema del acuerdo social y posiblemente pues haya algún tipo de oferta. Yo estoy de acuerdo de cierta manera con Maite, pero no, y matizo, ¿no? Es decir, evidentemente es bueno que haya acuerdos entre los partidos políticos y ahora, yo tengo mis dudas de que lo que los ciudadanos están pidiendo es que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Es decir, me extraña mucho encontrar votantes de UPN que digan que están deseando que se ponga de acuerdo con Bildu para sacar adelante medidas de empleo. Porque además también, la visión que tiene Bildu, la que tiene UPN a la hora de medidas económicas no tiene mucho que ver. Y luego, ahora que veía a la presidenta, pues bueno, me parece que, claro, en cierta manera da la sensación de que perdemos la memoria rápido, ¿no? Es decir, la presidenta se queja de que cuanto peor mejor y demás y igual, pero la que tenía un consenso y una mayoría absoluta en el Parlamento era ella, y fue ella la que echó al Partido Socialista del Gobierno. Es decir, en cierta manera, en este juego político, muchos tienen mucho de lo que responder. Y da la sensación de que no solo no van a responder, sino que además incluso pues persisten, ¿no? Porque yo ya adelanto que es una apuesta y como ya he hecho la apuesta de antes, pues ya vuelvo a hacer otra. No me extrañaría nada que la presidenta Bárcena repita como candidata de UPN para las elecciones de 2015 y no me extrañaría tampoco, viendo además también los últimos movimientos, que Roberto Jiménez repita como candidato del Partido Socialista o se postule para repetir, con lo cual pues ya evidentemente la cartel ya lo tenemos. Uxue Barkos previsiblemente será la candidata de Gero Abay y habrá que ver, la única incógnita que queda por ver es cuál va a ser la decisión. No, pero estoy haciendo apuesta, Juan. Pero yo creo que la apuesta, pues sí, pero futuro, ¿no? yo creo que pensando en el viernes y en el jueves, Gentile le gana a Maradona. Lo que hemos escuchado es lo previsible por parte de todos y sobre lo que dices yo creo que los ciudadanos están más hastiados de que los políticos y los que nos gobiernan estén siempre hablando de lo mismo sin avanzar, que pactos que ahora mismo nos parecen antinatura. Porque si los pactos antinatura sirven para algo, bienvenidos sean. Lo que desde luego creo que no aporta absolutamente nada es que llevemos en Navarra desde junio de 2012 en un bucle en el que uno pide elecciones, otro renuncia a intentar convocarlas y estemos oyendo los mismos mensajes desde hace 15 meses. Yo creo que eso es lo que a los ciudadanos les tiene cansados más que otra cosa. No, a los ciudadanos y a cualquiera. Es decir, pero son 15 meses y nos quedan otros 15 en este día de la marmota permanente en el que vamos a estar con el mismo mensaje, tanto de unos como de otros. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Ideas concretas para solucionar nuestros problemas. Eso es lo que hace falta, pero ya lo decía yo al principio, yo creo que no van a ser capaces, porque ellos siguen RQR, cada uno mirándose al ombligo de sí mismo, de su partido, y no hay manera de que se pongan de acuerdo. Y como bien decía Juan Llereño, evidentemente no hace falta que UPN se ponga de acuerdo con Bildu, y uno iba por ahí, pero vamos, creo que hay otros partidos en el arco parlamentario navarro que sí serían capaces de poder llegar a acuerdos puntuales para determinados temas, para sacar adelante muchos temas que hay duros en esta comunidad. Veremos a ver qué pasa el jueves. Javier, apuntamos lo dicho. A ver si se
realmente se produce o no, o nos dan verdaderas sorpresas en el marco parlamentario. Juan Lleregue, Javier Lorente y Maite Moro, muchísimas gracias por desgranar con nosotros la actualidad desde Madrid, con esos presupuestos generales del Estado y en lo que concierne a Navarra, esas 18 detenciones en Navarra y el País Vasco y el futuro que será ese jueves, ese pleno, ese debate del Estado de la Comunidad. Gracias a los tres, compañeros. Gracias a ti. Yo lo que quería es haber oído a Javier decir Málaga-Osasuna el viernes 2. En la quiniela. ¿Apuesta? No, La tercera apuesta, Javier. Ojalá. No está la cosa como va a apostar con Osasuna resultados positivos, pero ojalá sea así. Así es, bueno, que ganen los nuestros, ¿no? Gracias, Maite, también a ti. Hasta pronto, que paséis una feliz semana. Nosotros seguimos adelante, hacemos una breve pausa y después hablaremos de Navarra, de moda, entre otras cuestiones.